Parte de las tradiciones de la Ciudad de México son los juegos mecánicos que se instalan con motivo de ferias, eventos religiosos, espectáculos y diversas tradiciones. Y para evitar que estas instalaciones sean motivo de accidentes o de algún tipo de riesgo, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial la norma técnica de instalaciones de juegos mecánicos temporales. Su objetivo, establecer los lineamientos mínimos obligatorios en materia de gestión integral de riesgos y protección civil para su instalación y operación. Esta nueva norma se aplicará en la Ciudad de México y algunos de los lineamientos de operación que contempla son: cada juego mecánico deberá contar con rejas o barreras de 1.20 metros de altura, con un extintor portátil señalizado con carga vigente, operable y de fácil acceso. Y no se permitirá el uso de clavos, alambres u otros materiales para unir estructuras de los juegos mecánicos. Asimismo, cada juego deberá contar con letreros visibles que tengan información que considere edad, peso, estatura, condiciones de salud y reglas de seguridad que deben acatar los usuarios, además de accesos amplios para los servicios de emergencia. Respecto al operador del juego, deberá ser mayor de edad, tener experiencia y conocimiento del mismo, así como estar capacitado para saber actuar ante una emergencia. En contraparte, esta norma no aplicará para juegos mecánicos permanentes ni para juegos de destreza, y entrará en vigor a partir de mañana, sábado 7 de diciembre. Cintia Carranza, 21 Noticias.